Emily jugaba nerviosamente con su bolígrafo mientras observaba cómo la sala de conferencias se iba llenando poco a poco. El murmullo de las conversaciones y el ruido de las sillas al moverse creaban una atmósfera tensa que solo aumentaba su estrés. Había pasado semanas enteras preparando esta presentación, sacrificando sus noches y fines de semana para perfeccionar cada detalle. Este contrato podría cambiar el rumbo de la empresa, y ella lo sabía. La gran mesa de caoba reflejaba la luz matutina que se filtraba a través de las persianas venecianas. Emily reorganizó una vez más sus documentos, asegurándose de que cada página estuviera en el orden correcto. Su café, aún humeante, esperaba pacientemente al lado de su computadora portátil. Podía sentir la mirada de los miembros del consejo de administración que entraban uno a uno. Algunos le dirigían una pequeña sonrisa alentadora, mientras que otros mantenían su habitual aire serio. Thomas, el director financiero, se sentó frente a ella. ¿Lista para el gran día?, le preguntó con un guiño. Emily asintió con la cabeza, tratando de parecer más confiada de lo que realmente estaba. Conocía su expediente de memoria, pero la presencia esperada de su suegra, Margaret, la CEO de la empresa, añadía una presión adicional que habría preferido evitar. Los minutos pasaban lentamente mientras la sala seguía llenándose. Emily verificó una última vez su presentación en su computadora, desplazándose rápidamente por las diapositivas que había preparado meticulosamente. Cada gráfico, cada tabla, cada proyección financiera había sido revisada y verificada. No podía permitirse el más mínimo error. El ruido repentino de tacones resonando sobre el suelo de mármol atrajo su atención. Margaret. Su suegra acababa de entrar en la sala, vestida con un impecable traje gris antracita, su cabello plateado recogido en un moño estricto. Su expresión, como siempre cuando miraba a Emily, oscilaba entre el desdén y el fastidio. «Espero que todos estén listos para no hacernos perder el tiempo», lanzó Margaret al sentarse en la cabecera de la mesa, su posición habitual de líder. Su mirada penetrante se posó en Emily, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde su matrimonio con John, el hijo de Margaret, las relaciones entre las dos mujeres siempre habían sido tensas, pero hoy algo parecía diferente. La hostilidad era casi palpable. Emily se levantó, tomando una profunda inspiración. «Buenos días a todos», comenzó, su voz más segura de lo que habría creído posible. «Hoy les presentaré nuestra propuesta para el proyecto Maxwell». No tuvo tiempo de continuar. «¿De verdad, Emily?». La voz de Margaret resonó como un látigo en la sala. «¿Realmente crees que eres la persona más cualificada para manejar este expediente?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros miembros del consejo parecían de repente muy interesados en sus notas o teléfonos, evitando cuidadosamente cruzar miradas con nadie. Emily apretó los dientes, decidida a no dejarse intimidar. «He trabajado en este proyecto durante semanas, Margaret. Conozco cada aspecto del expediente y puedo asegurarles que...». «Semanas», la interrumpió nuevamente Margaret, con una sonrisa burlona en los labios. «Querida, este cliente representa millones de euros en potencial facturación. ¿Realmente crees que unas pocas semanas son suficientes?». Emily intentó mantener la calma, aunque sentía la ira crecer en su interior. Estaba acostumbrada a los comentarios despectivos de su suegra, pero nunca antes había sido tan abiertamente hostil en presencia de otras personas. Se preparaba para responder cuando lo impensable ocurrió. Margaret se levantó bruscamente, derramando su taza de café caliente. El líquido oscuro trazó una trayectoria perfecta en el aire antes de aterrizar sobre Emily y sus documentos cuidadosamente preparados. El dolor fue inmediato, el café hirviendo atravesó rápidamente el tejido de su blusa blanca. «¡Oh, Dios mío!», exclamó a alguien en la sala. Emily retrocedió instintivamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. Los papeles sobre la mesa ya comenzaban a empaparse de café, volviendo ilegibles semanas de trabajo. «¡Idiota!», gritó Margaret, como si hubiera sido Emily quien causó el incidente. «Mira lo que has hecho. Acabas de arruinar nuestra oportunidad con el cliente Maxwell». Su voz temblaba de rabia, su rostro habitualmente compuesto deformado por la ira. Los miembros del consejo permanecieron inmóviles, algunos boquiabiertos ante la escena que se desarrollaba ante sus ojos.
Thomas hizo un movimiento para levantarse y ayudar a Emily, pero la mirada glacial de Margaret lo clavó en su lugar. «Yo voy a buscar algo para limpiar», murmuró Emily, luchando por contener las lágrimas. La quemadura en su pecho era dolorosa, pero era la humillación lo que más le dolía. Podía sentir todas las miradas puestas en ella, una mezcla de lástima e incomodidad en sus expresiones. «No te molestes», escupió Margaret. «Ya has hecho suficiente. Sal de aquí. Ahora». La última palabra resonó en la sala como un trueno. Emily recogió sus cosas con una mano temblorosa, tratando de salvar lo que se pudiera de sus documentos empapados. Su computadora portátil se había salvado milagrosamente, pero sus notas manuscritas estaban arruinadas. Sentía las lágrimas picarle los ojos, pero se negaba a darle a Margaret la satisfacción de verla llorar. Mientras se dirigía hacia la puerta, cruzó la mirada con Sandra, la secretaria de dirección, quien le tendió silenciosamente una caja de pañuelos y un suéter de repuesto que guardaba en su oficina. Ese simple gesto de amabilidad casi rompió las últimas barreras que contenían sus lágrimas. Emily se apresuró hacia los baños, el ruido de sus pasos resonando en el pasillo desierto. Una vez dentro, se encerró en una cabina y finalmente dejó que sus emociones tomaran el control. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. ¿Cómo una simple reunión había podido descontrolarse tanto? Y sobre todo, ¿por qué Margaret había elegido ese momento para humillarla tan cruelmente? Lo que más la perturbaba era la mirada en los ojos de su suegra. No era solo ira lo que había visto, sino algo más profundo, casi miedo. ¿Pero miedo a qué? Emily no comprendía, y esa incomprensión solo aumentaba su angustia. Emily pasó el resto del día en un estado de shock, sentada en su oficina, con las persianas bajadas. Había cambiado de blusa gracias al suéter prestado por Sandra, pero la sensación de quemadura persistía en su piel, al igual que la humillación que le apretaba el estómago. Su teléfono vibraba regularmente sobre su escritorio, probablemente John tratando de contactarla. La noticia debía haber corrido por toda la empresa. Fijaba su pantalla de computadora sin realmente verla, reproduciendo la escena una y otra vez en su cabeza. El sonido de la taza al volcarse, la sensación de líquido caliente, las miradas horrorizadas de sus colegas. Pero sobre todo, el odio en los ojos de Margaret. Un odio que parecía ir más allá del ámbito profesional, como si Emily representara algo mucho más amenazante que una simple nuera torpe. Hacia las 4 de la tarde, alguien llamó suavemente a su puerta. «¿Emily?» Era Thomas, el director financiero. «¿Puedo entrar?» Dudó un momento antes de responder afirmativamente. Thomas asomó la cabeza por la puerta entreabierta, con un aire sinceramente preocupado. «Quería asegurarme de que estás bien», dijo al sentarse frente a ella. «Lo que pasó esta mañana fue completamente loco». Sacudió la cabeza, visiblemente aún en shock. «Lamento no haber intervenido». Emily se encogió de hombros, tratando de parecer distante. «¿Qué podrías haber hecho?» «Es Margaret. Es intocable aquí». Su voz temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerse tranquila. Tal vez, pero lo que hizo fue más que inapropiado. Fue violento, Emily. Tal vez deberías. Se interrumpió, buscando las palabras. ¿Denunciarla? Emily dejó escapar una risa amarga. ¿Contra la CEO? ¿La madre de mi esposo? No, Thomas. Eso solo empeoraría las cosas. Pasó una mano cansada por su rostro. Solo tengo que, no sé, entender por qué. Thomas se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay rumores, ya sabes. Cosas que se dicen en los pasillos. Margaret no está en su estado normal desde hace unas semanas. La gente la ha visto tener conversaciones tensas por teléfono, dando portazos. Algunos dicen que la empresa está pasando por un mal momento. Emily frunció el ceño. Como responsable de cuentas clave, debería haber estado al tanto si la empresa tenía problemas. Pero Margaret siempre había sido muy reservada respecto a las finanzas, incluso con su propio hijo. El teléfono de Emily vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de John: «Estoy abajo».
tenemos que hablar. Te espero en el coche. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo iba a explicarle eso a su esposo? Tengo que irme, dijo a Thomas mientras recogía sus cosas. Gracias por pasarte. De verdad. Él asintió con la cabeza, comprendiendo que necesitaba espacio. En el ascensor, Emily intentó reunir sus pensamientos. John era abogado, pasaba sus días gestionando conflictos. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que su propia madre había agredido a su esposa frente a todo el consejo de administración? El din del ascensor la devolvió a la realidad. Las puertas se abrieron al estacionamiento subterráneo. El BMW negro de John estaba estacionado cerca de la salida, con el motor encendido. Emily podía ver su silueta a través del parabrisas, el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono. Inhaló profundamente antes de abrir la puerta del pasajero. «Hola», dijo suavemente al sentarse. John dejó inmediatamente su teléfono y se volvió hacia ella. Su expresión era una mezcla de ira y preocupación. «Sandra me contó todo», dijo sin rodeos. «Me llamó justo después de la reunión». «¿Estás bien? ¿Estás herida?» Sus ojos escudriñaban su rostro, buscando signos de dolor. Emily negó con la cabeza. «Estoy bien». El café no estaba tan caliente. Era una mentira, aún podía sentir la quemadura en su piel, pero no quería preocuparlo más. «Voy a hablar con ella», declaró John al arrancar el coche. Su mandíbula estaba apretada, sus manos crispadas sobre el volante. «Lo que hizo es inaceptable. No puedes seguir tratándote así». «John». Emily puso una mano sobre su brazo. «Tal vez no sea una buena idea». «No ahora». Ella ya está bastante enojada. ¿Enojada? Dejó escapar una risa sin alegría. No tiene derecho a estar enojada. Ella fue quien cruzó la línea. Podrías haber sufrido quemaduras graves, Emily. Salieron del estacionamiento en un silencio tenso. Las calles de la ciudad pasaban detrás de las ventanas tintadas, el sol de la tarde dando a los edificios un tono dorado que contrastaba con el ambiente pesado en el coche. «Thomas me dijo algo interesante», dijo finalmente Emily. «Al parecer, tu madre está actuando de manera extraña desde hace unas semanas. Cree que la empresa podría tener problemas». John frunció el ceño. «¿Qué tipo de problemas?» «No sé exactamente. Pero eso explicaría su comportamiento. La presión, el estrés». Dudó antes de añadir, ¿el miedo? «Eso no excusa nada», respondió John, pero su tono se había suavizado ligeramente. «Aún así, voy a ir a verla. No puede seguir así, tenga o no problemas la empresa». Llegaron a su casa, una casa moderna en un barrio residencial tranquilo. Apenas habían cruzado la puerta cuando el teléfono de John sonó. Era su madre. Miró la pantalla durante varios segundos antes de contestar. «Mamá». Su voz era fría, controlada. Emily podía escuchar la voz de Margaret, fuerte y agitada, aunque no distinguía las palabras. El rostro de John se transformaba a lo largo de la conversación, pasando de la ira a la confusión, luego a la preocupación. «Espera, espera», dijo finalmente. «Cálmate. ¿Qué quieres decir con todo se está derrumbando?» Hubo un largo silencio durante el cual Margaret parecía dar explicaciones. John pasó una mano por su cabello, un gesto que Emily reconocía como un signo de estrés. «De acuerdo», dijo finalmente. «Hablamos mañana». «Pero mamá». Hizo una pausa. «Lo que hiciste hoy, eso no puede volver a suceder». «Nunca». Colgó sin esperar respuesta. Emily esperaba, de pie en la entrada, con su bolso aún en la mano. «Entonces...» «Se niega a disculparse», dijo John mientras guardaba su teléfono. «Dice que tenía sus razones, que no entendemos la situación. Quiere vernos mañana por la mañana, a los 2, en su oficina». Emily sintió su estómago revolverse. La idea de enfrentarse nuevamente a Margaret tan pronto la aterraba. Pero veía que algo no iba bien. La Margaret que conocía era fría y crítica, pero nunca había perdido el control de esa manera. Esa noche, Emily casi no durmió.
Miraba el techo en la oscuridad, escuchando la respiración regular de John a su lado. Su mente giraba en círculos, analizando cada detalle del día, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. ¿Qué podía estar poniendo a Margaret en tal estado? Y sobre todo, ¿qué les esperaba a la mañana siguiente? Las horas pasaban lentamente, y su teléfono comenzó a vibrar de manera incesante. Era Margaret, una y otra vez. Emily miraba la pantalla encenderse en la oscuridad, con el corazón acelerado. Algo no iba bien. El sol apenas comenzaba a salir cuando el teléfono de Emily sonó nuevamente. No había cerrado los ojos en toda la noche, mirando las llamadas perdidas acumularse. 15 llamadas de Margaret entre medianoche y las 6 de la mañana. Esta vez, decidió contestar. «Emily». La voz de Margaret era irreconocible. Se había ido la mujer autoritaria y segura de sí misma del día anterior. En su lugar, Emily escuchaba una voz temblorosa, casi suplicante. «Emily, tienes que venir a la oficina. Ahora». Emily echó un vistazo a John, que aún dormía. «Margaret, son las 6 de la mañana. Después de lo que pasó ayer». Lo sé», la interrumpió Margaret. «Yo lamento lo de ayer. De verdad lo lamento. Pero es una emergencia. Necesito tu ayuda». Hizo una pausa, su respiración entrecortada audible incluso a través del teléfono. «Por favor». Esa última palabra, pronunciada con tanta vulnerabilidad, hizo que Emily se detuviera. En 5 años, nunca había escuchado a su suegra decir por favor. Nunca. «¿Qué está pasando?», preguntó Emily, sintiendo su corazón acelerarse. «Pareces». «No puedo hablar de eso por teléfono», cortó Margaret. «Ven sola. No despiertes a John». «Aún no». Emily miró nuevamente a su esposo dormido. Había tenido tanto problema para conciliar el sueño, atormentado por la situación. «De acuerdo», dijo finalmente. «Estaré allí en 1 hora». Se preparó rápidamente, dejando una nota sobre la mesa de la cocina para John. «Salí temprano a la oficina. No te preocupes. Te llamo más tarde». Las calles estaban desiertas a esa hora, y Emily condujo más rápido de lo habitual, impulsada por una mezcla de aprensión y curiosidad. El estacionamiento de la empresa estaba vacío, a excepción del coche de Margaret, aparcado de lado sobre 2 plazas. Ese detalle, tan poco característico de su suegra, habitualmente tan metódica, elevó la preocupación de Emily un grado más. El edificio estaba en silencio, sus pasillos aún sumidos en la penumbra. Solo la luz de la oficina de Margaret se filtraba bajo la puerta. Emily se detuvo frente a ella, dudando una fracción de segundo antes de llamar. «Entra», lanzó la voz de Margaret. Emily empujó la puerta y se quedó inmóvil en el umbral. La oficina, habitualmente impecable, estaba en un estado de caos total. Papeles cubrían el suelo, expedientes estaban esparcidos por todas las superficies, y Margaret estaba sentada detrás de su escritorio, con el cabello desordenado, su traje arrugado como si hubiera dormido con él. «Cierra la puerta», dijo Margaret con voz ronca. Emily obedeció, incapaz de apartar la mirada de esta versión irreconocible de su suegra. «Siéntate». Emily tomó asiento en uno de los sillones frente al escritorio, notando las manos temblorosas de Margaret que intentaban reunir algunos papeles. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. «Supongo que te preguntas por qué te hice venir», comenzó finalmente Margaret. Levantó la vista hacia Emily, y ésta quedó impactada al ver que estaban rojos e hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. «Ayer», continuó Margaret, su voz apenas más fuerte que un susurro, «cometí un terrible error. No solo al tratarte como lo hice, sino que comprometí todo lo que he construido durante 30 años». Se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro detrás de su escritorio. «Después de tu partida, el cliente Maxwell llamó. Alguien en la sala les informó del incidente. Todo. El café, mis gritos, tu humillación». Se detuvo, pasando una mano temblorosa por su rostro. «Están cuestionando nuestra estabilidad como empresa». Emily sintió su estómago revolverse.
El contrato Maxwell representaba millones de euros, pero más que eso, era una puerta de entrada a otras grandes cuentas. Perderlo significaría. No es todo, continuó Margaret, interrumpiendo sus pensamientos. Los rumores se han propagado como pólvora. Otros clientes llaman, hacen preguntas. La prensa comienza a interesarse. Nuestra reputación. Se desplomó en su sillón, de repente envejecida 10 años. He pasado la noche tratando de limitar los daños, pero necesito tu ayuda, Emily. Emily permaneció en silencio un momento, observando a esta mujer que tanto la había hecho sufrir, que la había humillado públicamente no más tarde que el día anterior. Una parte de ella quería levantarse e irse, dejar que Margaret se las arreglara sola con este desastre que ella misma había creado. Pero otra parte, más fuerte, sabía que no solo estaba en juego la empresa de Margaret. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué pedirme ayuda a mí? Margaret soltó una risa amarga. Porque eres la única que realmente conoce el expediente Maxwell. La única que puede convencerlos de que vuelvan a confiar en nosotros. Y dudó, buscando las palabras. Porque si aceptas ayudarme después de lo que hice, eso demostrará a todos que somos más fuertes que nuestros conflictos personales. Emily se levantó, acercándose a la ventana. La ciudad comenzaba a despertar abajo, los primeros rayos del sol reflejándose en los edificios vecinos. Pensaba en los empleados que llegarían pronto, en sus familias que dependían de sus salarios, en John que había crecido viendo a su madre construir esta empresa. De acuerdo, dijo finalmente, volviéndose hacia Margaret. Te ayudaré. Pero necesito saber toda la verdad. ¿Qué te hizo perder el control ayer? ¿Qué es lo que realmente te asusta? Margaret la miró largamente, como si evaluara hasta dónde podía confiar en su nuera. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una carta arrugada. Lee esto, dijo al tendérsela a Emily. Llegó hace 3 días. Es la verdadera razón de todo este caos. Emily tomó la carta, su corazón latiendo más fuerte mientras comenzaba a leer. Sus ojos se agrandaron a medida que descubría su contenido. De repente, todo tenía sentido, la nerviosidad de Margaret en las últimas semanas, su comportamiento errático, su reacción excesiva durante la reunión. Levantó la cabeza, cruzando la mirada con su suegra. Por primera vez, no vio al aseo intimidante ni a la suegra hostil, sino a una mujer aterrorizada de perder todo por lo que había luchado. El teléfono sobre el escritorio comenzó a sonar, sobresaltando a ambas mujeres. El nombre del cliente Maxwell aparecía en la pantalla. Emily y Margaret intercambiaron una mirada. Era el momento de la verdad. Emily ahora dibujaba un esquema complejo en la pizarra. Esto es lo que les vamos a proponer, una asociación estratégica exclusiva. No solo un contrato de servicio, sino una verdadera alianza. Margaret se acercó a la pizarra, con los ojos entrecerrados. ¿Sugieres ofrecerles una participación en la empresa? Mejor que eso, respondió Emily. Les proponemos convertirlos en nuestro cliente principal, con condiciones preferenciales, pero también nuestro socio tecnológico. Fusionamos nuestros equipos de investigación y desarrollo en algunos proyectos clave. Continuó escribiendo frenéticamente, las ideas parecían fluir naturalmente. Ellos obtienen un acceso privilegiado a nuestras innovaciones, nosotros nos beneficiamos de su red internacional. Es ganar-ganar. Margaret comenzaba a entender. Y eso bloquearía eficazmente cualquier intento de adquisición hostil. Exactamente, confirmó Emily. Ninguna empresa competidora intentará absorbernos si estamos estrechamente vinculados a Maxwell Industries. Sería un suicidio comercial. Durante los siguientes 45 minutos, las dos mujeres trabajaron arduamente para transformar esta idea en una propuesta concreta. Emily adaptaba las cifras mientras Margaret aportaba su profundo conocimiento del mercado. Por primera vez, formaban un verdadero equipo. Nos falta algo, dijo de repente Margaret al mirar su presentación. Una garantía. Ellos querrán asegurarse de que lo que sucedió ayer no vuelva a ocurrir. Emily dejó de teclear en su computadora. Tienes razón. Reflexionó un momento.
¿Y si les proponemos crear un nuevo puesto? Un director de asociaciones estratégicas, que sería responsable de la relación con Maxwell y que reportaría directamente al consejo de administración. Margaret la miró largamente. ¿Estás pensando en alguien en particular para ese puesto? Sí, respondió Emily sin dudar. En mí. Se instaló un silencio en la oficina. Emily casi podía ver los engranajes girar en la mente de su suegra. Esta propuesta significaría que Emily tendría más poder, más autonomía. Pero también era la mejor oportunidad de salvar la empresa. De acuerdo, dijo finalmente Margaret. Pero tengo una condición. Se acercó a Emily, con el rostro serio. Quiero que entiendas por qué reaccioné tan violentamente ayer. No fue solo por la carta de adquisición. Regresó a su escritorio y sacó otro documento. Este es el informe financiero del último trimestre. Las cifras no son buenas, Emily. Para nada buenas. He pasado años construyendo esta empresa, haciéndola crecer. La idea de verla derrumbarse. Su voz se quebró ligeramente. Emily tomó el informe, revisando rápidamente las cifras. ¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿El orgullo? ¿El miedo? Un poco de ambos, supongo. Margaret esbozó una sonrisa triste. Nunca he sido buena para pedir ayuda. Menos aún a mi nuera a la que he pasado años criticando injustamente. Emily miró la hora, 8:30. Todavía tenemos tiempo de integrar estos datos en nuestra presentación. Eso hará que nuestra propuesta sea aún más relevante. Volvió al trabajo, sintiendo la mirada de Margaret sobre ella. Emily. La voz de su suegra era suave, casi vacilante. Lo siento. Por ayer, y por todo lo demás. Emily levantó la vista de su computadora. Lo sé, dijo simplemente. Ahora, ayúdame a salvar tu empresa. A las 8:45, subieron al coche de Margaret, su presentación lista y sus argumentos afilados. El trayecto hasta las oficinas de Maxwell se hizo en un silencio concentrado, cada una repasando mentalmente su papel. Sabían que las próximas horas serían decisivas, no solo para la empresa, sino también para su relación. La sede de Maxwell Industries ocupaba un rascacielos moderno en el corazón del distrito financiero. Emily y Margaret atravesaron el vestíbulo de entrada bajo la mirada curiosa de los empleados que parecían haber oído hablar de los acontecimientos del día anterior. Los tacones de Margaret resonaban sobre el mármol con una seguridad recuperada, aunque Emily podía ver sus manos temblar ligeramente al sostener sus portafolios. En el ascensor que las llevaba al piso 42, Emily verificó una última vez su presentación en su tableta. Los gráficos eran claros, las cifras impactantes, y su propuesta, audaz. Quizás incluso demasiado. Sintió la duda insinuarse en su mente. «Podemos lograrlo», murmuró Margaret, como si leyera sus pensamientos. Era la primera vez que Emily escuchaba a su suegra usar el nosotras de esa manera, incluyéndolas a ambas en el mismo equipo. Las puertas del ascensor se abrieron a una recepción lujosa. Charles Maxwell ya las esperaba, acompañado de otras 3 personas que Emily reconoció como miembros de su consejo de administración. Sus expresiones eran graves. «Señoras», la saludó Maxwell con una cortesía fría. «Les presento a Victoria Chen, nuestra directora financiera, Robert Martínez, director de operaciones, y Sarah Williams, nuestra asesora jurídica». Las presentaciones fueron breves, la atmósfera tensa. Fueron conducidas a una sala de conferencias con vista panorámica sobre la ciudad. Emily notó que la mesa ya estaba equipada con vasos de agua y carpetas. Claramente esperaban una larga discusión. «Bien», comenzó Maxwell al sentarse. «Tienen una hora para convencernos de que no estamos cometiendo un error al mantener nuestra asociación con Thompson Industries». Emily echó un vistazo a Margaret, quien asintió imperceptiblemente. Era su turno de comenzar. «Señor Maxwell, señoras y señores», comenzó Emily a levantarse. «No hemos venido hoy para disculparnos, aunque ciertamente se deben disculpas». Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera a la asamblea. «Hemos venido a proponerles algo mucho más interesante, una oportunidad». Inició la presentación en la pantalla mural. «Ayer,
fueron testigos de un momento de crisis. Pero lo que no saben es que esta crisis ha sido el catalizador de un cambio profundo en nuestra empresa. Victoria Chen, la directora financiera, dejó escapar una pequeña risa escéptica. ¿Un cambio profundo en menos de 24 horas? Perdónenme, pero eso parece un poco improbable, completó Emily. Déjenme contarles una historia. La historia de una empresa que, como muchas otras, enfrenta desafíos importantes. Una empresa que tiene la opción de adaptarse o desaparecer. Hizo pasar las primeras diapositivas, mostrando las cifras que Margaret le había confiado más temprano. Murmullos recorrieron la sala, esos datos no eran públicos. Sí, Thomson Industries atraviesa un periodo difícil, continuó Emily. Podríamos intentar ocultarlo, mantener las apariencias. Pero hemos elegido otro camino, la transparencia total con nuestros socios más valiosos. Margaret se levantó a su vez, tomando el relevo con una humildad que visiblemente sorprendió a la asamblea. Lo que vieron ayer fue el resultado de mi miedo. El miedo de ver la obra de mi vida desmoronarse. Pero Emily me hizo comprender que ese miedo podía transformarse en oportunidad. Señaló a Emily para que pasara a la siguiente diapositiva, la que detallaba su propuesta de asociación estratégica. Los ojos de Charles Maxwell se agrandaron ligeramente al descubrir los detalles. Un acceso privilegiado a nuestra I+D, intervino Robert Martínez, inclinándose hacia adelante con interés. Y estas condiciones preferenciales son muy generosas. Demasiado generosas, señaló Victoria Chen, aún escéptica. ¿Qué nos garantiza que todo esto no es solo un intento desesperado de salvar las apariencias? Emily esperaba esa pregunta. Excelente observación, señora Chen. Es por eso que también proponemos una reestructuración de nuestra gobernanza. Hizo aparecer un nuevo organigrama. La creación de un puesto de director de asociaciones estratégicas, que me sería confiado, con un reporte directo al Consejo de Administración. Sarah Williams, la asesora jurídica, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. ¿Y cree que su nombramiento en este puesto es apropiado después de los eventos de ayer? Precisamente, respondió Margaret antes de que Emily pudiera hacerlo. Los eventos de ayer demostraron algo importante. Emily es capaz de transformar una crisis en oportunidad. Mientras yo perdía la compostura, ella supo mantener la suya. Y esta mañana, cuando pensaba que todo estaba perdido, fue ella quien encontró una solución. Un silencio sorprendido siguió a esta declaración. Charles Maxwell intercambió miradas con sus colegas antes de volverse hacia Emily. Supongamos que su propuesta es interesante en papel, dijo lentamente. ¿Qué nos garantiza que este cambio en su relación es duradero? Emily sonrió ligeramente. Nada puede garantizarlo al 100%, señor Maxwell. Pero permítame hacerle una pregunta, ¿qué es más impresionante? ¿Una empresa que nunca tiene conflictos, o una empresa capaz de transformar sus conflictos en oportunidades de crecimiento? Victoria Chen asintió con la cabeza, admirada a pesar de sí misma. Bien jugado, admitió. Pero todavía tengo preguntas sobre las proyecciones financieras. Durante la siguiente media hora, Emily y Margaret respondieron a las preguntas, precisaron puntos, ajustaron algunas cifras. Funcionaban en tándem, cada una completando naturalmente las respuestas de la otra. La tensión inicial en la sala se había disipado gradualmente, reemplazada por un interés creciente. Finalmente, Charles Maxwell se levantó. Señoras, debo admitir que nos han sorprendido. Esta propuesta merece ser considerada seriamente. Consultó su reloj. Nuestro consejo de administración se reúne en 1 hora. Sugiero que les presentemos este proyecto. Emily y Margaret intercambiaron una mirada aliviada. Todavía no estaba ganado, pero era un primer paso crucial. Una última cosa, añadió Maxwell mientras se preparaban para irse. Esta transparencia, esta capacidad de admitir sus debilidades y transformarlas en fortaleza. Es exactamente el tipo de socio que necesitamos. No cambien eso. En el ascensor que las llevaba de regreso a la planta baja, Emily y Margaret permanecieron en silencio, aún bajo el efecto de la adrenalina. Solo una vez en el coche, Margaret se volvió hacia su nuera. Ha sido extraordinaria, dijo suavemente.
Yo, lamento haber tardado tanto en verlo. Emily sonrió, cansada pero satisfecha. Formamos un buen equipo, cuando realmente lo intentamos. Sabían que eso era solo el comienzo, que aún habría desafíos que enfrentar y obstáculos que superar. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su relación. La crisis que podría haberlo destruido todo había creado finalmente algo nuevo y más fuerte. Los días que siguieron a la reunión con Maxwell fueron intensos. El Consejo de Administración había aprobado su propuesta, y el anuncio oficial de la Asociación Estratégica había hecho subir significativamente las acciones de Thompson Industries. Sin embargo, Emily no podía deshacerse de un sentimiento de inquietud. Eran pequeños detalles los que la molestaban. La forma en que Margaret se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono. Las conversaciones en voz baja que tenía en su oficina, con la puerta cerrada. Los expedientes que guardaba precipitadamente cada vez que alguien entraba en su oficina. Algo seguía sin ir bien. Una noche, cuando las oficinas estaban casi vacías, Emily decidió investigar más a fondo. Se había quedado hasta tarde para finalizar los detalles de su nuevo puesto, y el silencio del edificio le daba una extraña sensación de libertad. Debe haber algo, murmuró mientras abría su computadora. Como nueva directora de asociaciones estratégicas, ahora tenía acceso a expedientes que antes estaban bloqueados. Comenzó por examinar los informes financieros de los últimos meses. Al principio, todo parecía normal. Las cifras coincidían con lo que Margaret les había mostrado. Pero al profundizar más, al retroceder más, comenzaron a aparecer anomalías. Pequeñas incoherencias en las fechas, montos que no coincidían del todo. «Emily, ¿sigues aquí?». La voz la hizo sobresaltarse. Era Thomas, el director financiero, que se encontraba en el umbral de la puerta. «Thomas. Yo, solo estaba verificando algunas cifras para la nueva asociación». Él la miró con una expresión extraña, casi vacilante. «¿Has encontrado algo interesante?». Emily estudió su rostro. Thomas siempre había sido amable con ella, y estaba allí desde el principio de la empresa. «Quizás», dijo lentamente. «Pero tengo la sensación de que me faltan piezas del rompecabezas». Thomas cerró la puerta detrás de él y se sentó. «Esperaba que alguien lo notara», dijo suavemente. «Hace meses que guardo esto para mí, pero desde que manejaste la situación con Maxwell de manera tan brillante». Sacó un USB de su bolsillo. «Deberías ver esto». Con las manos ligeramente temblorosas, Emily conectó el USB. Docenas de documentos aparecieron en la pantalla. Correos electrónicos, informes, fotos. «Dios mío», susurró mientras revisaba los archivos. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?». «Empecé a tener sospechas hace unos 6 meses», respondió Thomas. «Al principio, pensé que solo era estrés, cansancio. Margaret trabajaba más tarde de lo habitual, era más reservada. Luego noté las transferencias». Emily abrió un documento que detallaba una serie de transacciones. «Estos montos son enormes». «¿A dónde fue todo ese dinero?». «Ahí es donde se pone interesante», dijo Thomas al inclinarse hacia la pantalla. «Mira las fechas. Todas estas transferencias coinciden con encuentros con un tal James Sullivan». El nombre hizo que Emily se detuviera. «Sullivan. ¿El CEO de GlobalTech?». GlobalTech era su mayor competidor, el que había enviado la carta de adquisición hostil. «Exactamente». Al principio, pensé que eran negociaciones normales. «¿Pero por qué transferencias de dinero? ¿Y por qué ocultarlas?». Emily se frotó las sienes, tratando de ensamblar las piezas del rompecabezas. «Espera. ¿Crees que Margaret estaba negociando en secreto con GlobalTech? ¿Pero por qué?». Parecía aterrorizada por su intento de adquisición. «No creo que fueran negociaciones», dijo Thomas al abrir otro archivo. «Mira estos correos electrónicos». Sullivan estaba chantajeando a Margaret. Los ojos de Emily recorrieron rápidamente los mensajes. Su sangre se heló. Los correos electrónicos mencionaban errores pasados y arreglos necesarios. Sullivan amenazaba con revelar algo que podría destruir no solo la empresa, sino también a la familia Thompson.
¿Qué tiene contra ella?, murmuró Emily, más para sí misma que para Thomas. No estoy seguro, respondió él. Pero tengo una teoría. ¿Recuerdas cómo Thompson Industries experimentó un crecimiento espectacular hace 15 años? Emily asintió. Era una historia que John le había contado, como su madre había transformado una pequeña empresa en líder del mercado gracias a una serie de innovaciones tecnológicas brillantes. ¿Y si esas innovaciones no fueran del todo legítimas?, sugirió Thomas. He encontrado documentos que sugieren que algunas patentes clave podrían haber sido obtenidas de manera dudosa. Emily sintió su estómago revolverse. Si eso era cierto, explicaba todo: el pánico de Margaret ante el intento de adquisición, su comportamiento errático, su reacción excesiva durante la presentación de Emily. Tenía miedo de que todo se desmoronara. Las transferencias de dinero, dijo Emily lentamente. Era chantaje. Sullivan sabía sobre las patentes y hacía que Margaret pagara por su silencio. Hasta que decidió que eso ya no era suficiente, confirmó Thomas. El intento de adquisición hostil fue su forma de presionar. O Margaret le vendía la empresa a un precio ridículamente bajo, o él revelaba todo. Emily se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Nuestro acuerdo con Maxwell, eso debió enojarlo. Hemos contrarrestado completamente su plan. Exactamente, dijo Thomas. Pero Emily, hay algo más. Dudó antes de continuar. Descubrí esto esta mañana. Abrió un último documento, un correo electrónico fechado el mismo día. Emily lo leyó y sintió que su sangre se congelaba. Sullivan daba un ultimátum a Margaret: o cancelaba el acuerdo con Maxwell en 48 horas, o lo hacía público todo. No podemos cancelar el acuerdo, dijo Emily. Eso destruiría la empresa tan seguramente como las revelaciones de Sullivan. Lo sé, dijo Thomas suavemente. Es por eso que te muestro todo esto. Margaret está acorralada, Emily. Y creo que eres la única que puede ayudarla. Emily miró la hora, 23:47. Menos de 48 horas para encontrar una solución que salvaría no solo la empresa, sino también a su suegra. Lo más irónico es que hace una semana, quizás habría saboreado la caída de Margaret. Pero ahora. Necesito hablar con ella, dijo mientras recogía sus cosas. Ahora. Thomas asintió. Sabía que reaccionarías así. Ella todavía está en su oficina. La vi hace una hora, tenía un aspecto angustiado. Emily se detuvo en la puerta. Thomas. Gracias. Por todo esto. Por confiar. Él sonrió débilmente. Has demostrado que eres capaz de manejar las crisis. Y además. Se encogió de hombros. Esta empresa es mi familia también. No podía quedarme sin hacer nada. Emily salió al pasillo oscuro, su mente trabajando a toda velocidad. La luz que se filtraba bajo la puerta de la oficina de Margaret indicaba que su suegra todavía estaba allí, probablemente luchando sola contra sus demonios. Era hora de tener una conversación franca, una conversación que podría cambiarlo todo. Emily se detuvo frente a la puerta del despacho de Margaret, con el corazón latiendo rápidamente. A través del vidrio esmerilado, podía ver la silueta de su suegra, sentada en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Llamó suavemente. Adelante, dijo la voz cansada de Margaret. Cuando vio a Emily, su rostro se endureció. Es tarde, deberías estar en casa. Tú también, respondió Emily al cerrar la puerta detrás de ella. Puso la memoria USB de Thomas sobre el escritorio. Tenemos que hablar de James Sullivan. El cambio fue inmediato. Margaret se enderezó bruscamente, su rostro perdiendo todo color. ¿Dónde conseguiste eso? No importa, dijo Emily suavemente. Lo que importa es que lo sé todo. Las patentes, el chantaje, el ultimátum. Margaret se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás, chocando contra la pared. No tienes derecho. Son asuntos privados, no tenías por qué hurgar en. Asuntos privados, cortó Emily, manteniendo un tono tranquilo a pesar de la ira que crecía en su interior. Margaret, has puesto en peligro a toda la empresa.
a cientos de empleos. El legado de John. Nuestro futuro. No entiendes, susurró Margaret, pero su voz había perdido fuerza. No puedes entender. Entonces explícamelo, dijo Emily al sentarse. Todavía tenemos. Miró su reloj. Unas 47 horas antes de que Sullivan cumpla sus amenazas. Explícamelo todo. Margaret permaneció de pie un largo rato, con los ojos fijos en la ciudad que brillaba en la noche detrás de su ventana. Cuando finalmente se volvió, parecía haber envejecido 10 años. Fue hace 15 años, comenzó. La empresa estaba al borde de la quiebra. John acababa de entrar en la universidad, y yo. Su voz se quebró ligeramente. Estaba desesperada. Sullivan trabajaba entonces para otra empresa, que desarrollaba una tecnología revolucionaria. Se acercó a mí con una propuesta. Emily escuchaba atentamente, observando cada expresión que pasaba por el rostro de su suegra. Tenía acceso a patentes en desarrollo, innovaciones que aún no estaban protegidas. Me ofreció vendérmelas, bajo cuerda. Era deshonesto, incluso ilegal, pero... Margaret se sentó pesadamente. Acepté. Utilicé esas innovaciones para salvar a Thompson Industries. Para asegurar el futuro de John. Y ahora Sullivan usa eso contra ti, completó Emily. Margaret soltó una risa amarga. La ironía es que durante años, se contentó con pequeños pagos regulares. Pero cuando se enteró del contrato Maxwell, sacudió la cabeza. Vio una oportunidad. O le vendía la empresa a un precio irrisorio, o revelaba todo. ¿Y las patentes?, preguntó Emily. ¿Siguen siendo válidas? Sí. Pero si Sullivan revela cómo fueron obtenidas. Margaret cerró los ojos. Todo se derrumbará. Las patentes serán anuladas, la empresa será arruinada, y yo. No terminó su frase, pero Emily podía ver el miedo en sus ojos. Probablemente termines en prisión, terminó Emily suavemente. La palabra pareció flotar en el aire entre ellas, cargada de significado. Margaret asintió lentamente. Lo merecería. Pero eso no es lo que más me asusta. Miró a Emily directamente a los ojos. Es lo que John pensará de mí. Lo que ya piensas de mí. Emily se sorprendió por la vulnerabilidad en la voz de su suegra. «Sabes que es irónico», dijo después de un momento. «Durante años, creí que me odiabas porque no era lo suficientemente buena para tu hijo. Pero en realidad, tenías miedo de que descubriera tu secreto». «No te odiaba», murmuró Margaret. «Estaba aterrorizada por ti. Por tu inteligencia, tu integridad. Sabía que si alguien podía descubrir la verdad, eras tú». Un silencio se instaló entre ellas, menos tenso que antes, casi comprensivo. «No podemos cancelar el acuerdo con Maxwell», dijo finalmente Emily. «Eso nos destruiría tan seguramente como las revelaciones de Sullivan». «Lo sé», respondió Margaret. «Es por eso que estaba escribiendo mi carta de renuncia cuando entraste. Voy a confesarlo todo, asumir toda la responsabilidad. Tal vez la empresa pueda sobrevivir si yo». «No», cortó Emily firmemente. «Hay otra solución». Margaret la miró con sorpresa. «¿Qué solución?» «Sullivan tiene todas las pruebas». «Precisamente», dijo Emily al levantarse, con una determinación en los ojos. «Él tiene las pruebas. Pero también ha dejado rastros. Las transferencias de dinero, los correos electrónicos de chantaje». Comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. No puede revelar lo que sabe sin incriminarse a sí mismo. Pero si está dispuesto a correr ese riesgo. «No lo estará», dijo Emily con convicción. «No cuando entienda que también tenemos pruebas contra él. El chantaje es un crimen, Margaret. Y a diferencia del robo de patentes, no hay prescripción». Un destello de comprensión pasó por los ojos de Margaret. «¿Sugieres devolverle su propio chantaje?» «Sí. Pero no por dinero». Emily se detuvo frente al escritorio. «Le vamos a proponer un acuerdo. Él guarda silencio sobre las patentes, y a cambio,
No revelamos su pequeño negocio de chantaje. ¿Crees que funcionará? Sullivan es un hombre de negocios ante todo, dijo Emily. Entenderá que es de su interés cooperar. Especialmente si le hacemos entender que todas las pruebas ya están en lugar seguro. Margaret miró a su nuera con una mezcla de admiración y remordimiento. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué ayudarme después de todo lo que he hecho? Emily se sentó en el borde del escritorio, más cerca de Margaret de lo que había estado nunca. Porque a pesar de todo, has construido algo importante aquí. No solo la empresa, sino una familia. Y aunque tus métodos fueran discutibles, lo hiciste por amor a tu hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Margaret. Lo siento tanto, Emily. Por todo. Lo sé, dijo Emily al posar una mano sobre el hombro de su suegra. Y ahora, vamos a arreglar esto. Juntas. Pasaron las siguientes horas elaborando su plan, preparando su confrontación con Sullivan. El amanecer comenzaba a despuntar cuando finalmente terminaron. Al mirar el sol salir sobre la ciudad, Emily se dio cuenta de que algo había cambiado definitivamente entre ellas. Ya no era solo una alianza circunstancial, sino una verdadera comprensión mutua. Emily, dijo Margaret mientras se preparaban para irse a casa. Gracias. No solo por esto, sino por mostrarme que siempre hay otro camino. Emily sonrió. Eso es lo que hacen las familias, ¿no? Se protegen mutuamente. Por primera vez, esas palabras sonaban verdaderas entre ellas.